Gracias, senador. Por último, la senadora Jiménez. Muy buen día. Primero, vale la pena darle la bienvenida, porque realmente el Banco Central de la República Argentina juega en la institución de nuestra República un rol central, pero no porque lo digan ustedes o nosotros, sino porque lo establece el orden jurídico a través de la ley 24.144. Segundo, recordarnos a todos que en el artículo 2, la finalidad del Banco Central establece la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, dice, y el desarrollo económico con equidad. De lo que usted, presidente, está imbuido y acredita absoluta responsabilidad sobre eso, porque mucho más allá que el ministro de Economía de la República Argentina, el presidente del Banco Central lleva el acuerdo de la representación política en el Congreso argentino, en la Cámara de Senadores, que no lo tienen los ministros de Economía. Y por algo, en la sabiduría histórica de nuestra construcción colectiva, en ese orden jurídico, institucional y económico, el Banco Central de la República Argentina sí juega un papel absolutamente fundamental en la generación del estado de bienestar o de desarrollo de la República Argentina. Confiamos y creímos en usted y le votamos, pero la realidad que nos obliga a plantearnos en la discusión desde otro lugar y al exigir la revisión de las acciones del Estado argentino, pero sobre todo el Banco Central, en esta instancia tiene que ver con esa realidad que contrasta con aquello de las metas a mediano o a largo plazo. Porque se hacía referencia a otros países en las metas inflacionarias, y específicamente Brasil, y Brasil vive en permanente conflicto social, sufre y se empobrece, y en millones de personas, igual que nosotros, que sufrimos y nos empobrecemos, y no le saco responsabilidad a mi persona ni a mi representación política en esa construcción colectiva. Pero hay que tomar decisiones que tienen que ver con mejorar esa performance a la que ustedes mismos se sometieron en la búsqueda del acompañamiento de la sociedad argentina, porque no estamos acá porque competimos en un concurso de belleza o porque competimos en un concurso intelectual. Estamos acá porque nos ha dado la representación el pueblo argentino, que espera de nosotros su mejor proyecto de vida a partir de las decisiones políticas, sociales, económicas que tomemos. Por eso específicamente me parece que ustedes tienen que revisar su rol, y más porque duran, usted específicamente en su mandato, hasta el año 2022, por el acuerdo que le dio este Senado argentino el año pasado. Por eso usted dice, veremos en 2 o en 3 años cuáles son las metas que vamos a decir o vamos a tener, o el estado inflacionario que vamos a tener, porque usted sí tiene ese tiempo de marca, de acuerdo a lo que marca la ley y los organismos de la Constitución. Pero tenemos que llegar a mañana, tenemos que pasar esta noche, tenemos que revisar en ese marco qué acciones, que es lo que no escucho y no se contrasta con la realidad de los datos que ustedes mismos exponen, ha llevado adelante el Banco Central para un caso específico como el que se planteaba el año pasado con el blanqueo de capitales. Informe de AFIP, AWAT, dice 116.800 millones de dólares han sido exteriorizados de los argentinos a partir de la ley de blanqueo, de los cuales el 48% de esa ley de blanqueo y de esa exteriorización de capitales radica en las inversiones, dice el informe. Inversiones que son de argentinos en el exterior.
17% dice inmuebles, 6% dice otros. En la región, Uruguay, Brasil, Estados Unidos. ¿Qué hizo el Banco Central para estimular el proceso de incorporación de esos casi 70.000 millones de dólares en el ámbito del sistema económico y financiero de la República Argentina? Porque si alguien se animó a exteriorizar 116.000 millones de dólares y después al final del informe dice el 98% de los titulares de los quit que actualizaron esa exteriorización son personas físicas, no son personas jurídicas. Más de 254.000 quit en la República Argentina, que en esa historia de construcción económica en donde todos ganan y todos pierden, hay una historia de crecimiento de 254.000 argentinos titulares de cuenta que exteriorizaron 116.000 millones de dólares. No escuché ni vi en ninguno de sus informes cuáles fueron las medidas económicas o financieras que hacen que esas inversiones vuelvan, porque todos están esperando esas herramientas económicas o financieras o monetarias que permitan cumplir con lo que dice la ley que ustedes deben conducir a crear, que es empleo y desarrollo económico con equidad social, que se contrasta contra el 35% de pobreza que informa la Universidad Católica Argentina en sus informes sociales, o se contrasta con las realidades de la economía misionera a la que yo represento, con las asimetrías cambiarias, que hace que automáticamente esa llegada de principio de mes del sector privado, del sector público, lleve toda la renta económica de la provincia de Misiones a Paraguay o a Brasil, para tratar de sobrevivir y hacer valer la economía de su bolsillo para poder llegar a fin de mes, porque el sueldo promedio es de entre 8 y 12 mil pesos de un empleado público o de un empleado privado. La otra instancia en la pregunta es, si bien usted al principio, cuando yo ingresé y pertenezco a la Comisión de Economía Nacional e Inversiones, decía que no va a poder decirle a la sociedad, dice, no puedo predecir el tipo cambiario, lo dijo usted en su discurso. Y será el tipo cambiario que disponga el mercado, dice más atrás. Y después dice el tipo bancario, de tipo de cambio versus consumo, signo de pregunta. Consumo interno y externo. Entendemos en esa instancia, si bien no puede predecir el tipo de cambio a futuro, pero también puede ponerle un no a su propia condición como Banco Central en el tipo de cambio mínimo o el tipo de cambio para los próximos 12 meses o para algún tipo de sector. ¿Por qué? Porque si bien la predicción para evitar la especulación financiera es una herramienta de responsabilidad institucional, también lo es una predicción de herramienta financiera para la inversión y para decir en qué voy a invertir esos 70.000 millones de dólares que quiero traer a la Argentina y no llegan. ¿Y por qué no se hace de esa manera? Y en lo particular a su vicepresidente, que no tiene acuerdo de este Congreso todavía, decirle que hubiéramos querido el acompañamiento de justamente la institución al que ustedes representan, en lo que significa tasas diferenciadas para las economías de frontera en tarjetas de débitos y créditos, porque es imposible competir con un IVA del 10% con Paraguay contra el 21% que tenemos. Es imposible que el sector de la economía de segundo nivel pueda competir en nuestra región con los costos de tarifas. Los costos de luz hacen imposible sostener aserraderos, yerbateras, tabacaleras, citricultores, pequeñas economías, porque no se puede generar después la venta de ese producto a niveles de ganancia. Por eso es demasiado importante que
organicen equipos de trabajo con las provincias para adaptar las decisiones de la nación argentina como el gran motor a cada realidad provincial, porque es muy difícil hacerlo solos e imposible en la realidad cotidiana si ustedes acá no marcan nuevas reglas de juego. Muchísimas